y ni siquiera había sido la convocatoria oficial que hoy se conoció, Fabiño. ¿El Chucky Lozano le va a alcanzar realmente para meterse al Mundial o Henry también le alcanzará o no? ¿Qué va a pasar con esos dos? Gusto saludarlos nuevamente, ya hablando de la selección mexicana. Me parece que sí estoy más bien con la gente que va a través de redes sociales, porque esa lesión de la tendinitis que le impide incluso estar a Henry Martín en su 100% con las Águilas del América en las competencias importantes, pues lo estuvieron aguantando y el América iba pasando y pasando hasta la final, donde pues prácticamente les ayudó mucho al tener balón, retener la pelota, y fue precisamente donde en el encuentro contra el LFC para el boleto del Mundial de Clubes no termina por estar porque se resiente de esa lesión. ¿Qué pasa? Va y con la selección mexicana y decide la institución del América pues hacerle pruebas médicas, lo que pasaría. ¿Y qué pasa? Que no está al 100% y que no deciden arriesgarlo para que esté en la apertura 25 de buena forma. Y lo del Chucky Lozano pues me parece que también va de salida, ¿no? La realidad es que son dos jugadores donde vienen impulsando buenos, y uno de ellos es Alberto Mora, de 16 años, que por algo está en la convocatoria de Javier Aguirre y que incluso no lo dejó estar en el Mauricio Revelo de este México Sub-20, sino lo quiso en la mayor, y me parece que los dos sí por ahí van perdiendo crédito, ¿eh? Ángel Sepúlveda se mete a la convocatoria por su buen momento con Cruz Azul y también porque es baja Henry Martín por esa situación, y entonces puede apretar. Y me parece que podría haber sorpresas, ¿eh? No sé qué tanto puede estar físicamente. Va a haber una decisión de Henry Martín si se somete a una cirugía o una microcirugía para estar al 100% y ahí continuar. Pero sí veo pareja la encuesta ahí. A mí lo único que me sorprende es que, Fabiño, es cierto, Henry Martín regresó para dejar fuera a Cruz Azul y lesionarse otra vez, para quedar fuera de nueva cuenta del fútbol. Parece curiosidad, pero así es. Literalmente jugó contra Cruz Azul, los dejó fuera y ya después no más. Sí, tal cual. O sea, hay que ponerle limón y sal a la herida. Fer, a ver, el Chucky Lozano llegó a la MLS tratando de estar un poco más cercano al fútbol mexicano, a selección, para que lo vean, para que jugara, pero la realidad es que no creo que le alcance a Chucky Lozano para meterse a la convocatoria del Mundial. Sí, no, sobre todo porque se apagó un tanto, ¿no? Después de que venía en un nivel en donde llamaba la atención, donde podía seguir lo que iba generando, pero posteriormente creo que en su llegada a la MLS se apaga un tanto. Pero si hablamos también de Henry, lo que decía Fabián es cierto, o sea, ¿qué tanto le va a dar para poder recuperarse en esta lesión? Queda tiempo, pero es una lesión que estuvo a nada de ser una cirugía. Al final dijeron que no, que va a regresar de acuerdo a la rehabilitación y cómo vaya poco a poco en su progreso. Sin embargo, me parece un tanto complicado porque no es nada sencillo lo que tiene, y sobre todo más si le dijeron que estuvo a nada de la rehabilitación. Y si hablamos también del tema de Chucky, son dos jugadores que a qué edad van a llegar a esta parte del Mundial, y sobre todo si hablamos de los jóvenes que vienen atrás en esta selección, que ya están empujando un tanto más. Ellos van a estar en estas pretemporadas, ellos van a estar en esta cuestión de las convocatorias y van a ir con los amistosos. Ellos no van a estar, van a ir perdiendo esas concentraciones, y sobre todo también qué tanto o a qué tiempo van a regresar a la cancha para poder agruparse con el resto del equipo. O sea, a ver, el Chucky estando sano, me refiero al no someterse a una cirugía, pues tal vez podría tener un poco más de margen para regresar, estar al punto deportivamente hablando y pelear un lugar. Si Henry llega a ser sometido a cirugía micro, lo que sea, es un poco más invasivo y eso llega a ser un poco más complicado. Pero bueno, estos dos quedan fuera. La convocatoria de selección mexicana está definida. Copa Oro. Estos que están en Copa Oro, en teoría, tendrían que ser la base para el Mundial 2026. ¿Es lo mejor que tiene el Vasco Aguirre, o el Vasco Aguirre literalmente está como en sus últimas conferencias de es lo que hay, es lo que tengo, es lo que me dan, es lo que pongo? Y están los que quieren también, agregan, ¿no? Es lo mejor, sí. Me parece que es una lista sensata, capacitada en lo que ha tenido el rendimiento del futbolista mexicano. Entiendo lo de Ramón Juárez, lo venía haciendo bien con América, pero me parece que opaca el buen momento que está atravesando Jesús Chiquete Orozco con Cruz Azul, porque no estaba dentro de la convocatoria. También se suma ahora Jorge Sánchez, y la lesión del Canelo Angulo también es uno de los futbolistas que estaría dentro de la convocatoria, pero por lesión se termina bajando. Entonces me parece que sí, es lo mejor que tiene la selección mexicana. Habrá que preguntarse ahora, de esta base, de estos 26 seleccionados, ¿quién va a llegar? ¿Quién no se va a lesionar? ¿Quién no se va a tronar? ¿Quién va a seguir en ese buen momento? ¿Van a seguir compitiendo en el alto nivel?
Esa sería realmente la pregunta para el futbolista mexicano, porque sí, están estas ansias de querer ser mejor, de estar protagonista dentro de un plantel con selección mexicana como el Vasco Aguirre. Y ojo, porque el que también quedó fuera fue Rodrigo Huescas. ¿Y sabes por qué? Bueno, por lo que pero pasó en Copenhague. Sí, justo, pero ahí viene Entonces, un tema un poco legales. más extracancha. Sí, O sea, pero a lo que voy es que Javier Aguirre siempre tiene una chispa extra. Si hiciste algo malo, tienes que formarte en todos los niveles, en tu club, como Está persona. bien. es que, a ver, Eso es lo que el te Vasco exige Aguirre estar hoy siempre, en día siempre en ha sido, y selección. lo ha dicho infinidad de veces, y no solamente en este proceso, sino antes. Un seleccionado se tiene que comportar en el terreno de juego, en el entrenamiento, en el hotel y en su club. Y afuera del club. O sea, no nada más es, por ejemplo, Alan Mozo. Alan Mozo tuvo la gran oportunidad de ser capitán de selección mexicana en Juegos Olímpicos, pero se le ocurrió en pandemia irse de borracho, que las personas con las que iba lo publicaran y literalmente salió con lágrimas de cocodrilo para decir, perdónenme, no fue la intención. Pero al final todo esto termina siendo lo que un técnico tiene que hacer. Y al final creo que el Vasco Aguirre lo está manejando de la manera correcta. Huescas aceptó el error y qué Y dos bueno. campeonatos, pero hay ¿no? un tema, Y le costó. hay un tema legal que está atravesando y literalmente, como ha pasado en muchos, si tienes un tema legal, perdóname, acá no entras. Sí, porque era esta cuestión de que si iba a estar o no 20 días en prisión, si iba a pagar la fianza, si iba a hacer ciertas cosas. Al final es como tu imagen está manchada en este punto. Rebasaste un límite de velocidad, el cual no estaba permitido, lo sabías, tenías el control, sabes, en cualquier lado hay límites de velocidad y sobre todo creo que no está mal que los seleccionados nacionales tengan una imagen en la cual puedan representar, sobre todo porque representan a un país. Todos son humanos, pero al final estás representando justamente a una selección, no es como que te están llevando de vacaciones porque ganaste un gran premio, sino que no, estás representando y me parece que es correcto esa cuestión de si haces algo mal, no vas a estar en esa selección. Pero justo regresando al tema físico de los jugadores, de los 26 convocados, ¿quiénes van a llegar? Memo Ochoa llegará a esa convocatoria después de que ya había salido una convocatoria de Vasco Aguirre, estará al 100% en la que viene y sobre todo se quedará para llegar a un mundial de nueva cuenta. A mí me parece que está en esta convocatoria, pero dudo que llegue completamente al Mundial y sobre todo también lo bueno de los jugadores que se van integrando, que ya es la segunda o tercera convocatoria a la que están yendo, que si se quedan o no ya es otra cuestión, pero es un proceso ya un tanto más constante de llamarles. Sí, y que al final, a ver, nos vamos por un lado a un jugador mexicano, dígase Ochoa, que puede llegar a ser histórico por la cantidad de mundiales que ha competido. Sí. Gilberto Mora, tiene 16 años. O sea, tiene 2 goles en Liga MX, tiene 16 años, en octubre 14 cumple los 17 y está convocado por el Vasco en la selección mayor, ni siquiera en el Mauricio Revelón ni nada, ¿eh? Está convocado por el Vasco Aguirre en la selección mayor. ¿Por qué el Vasco Aguirre le está dando el espaldarazo a un jugador, insisto, 16? Es un niño. O sea, estamos hablando de que Kylian Mbappé fue campeón del mundo a los 18 años. De que Lamine Yamal es una bestia y todavía no llega ni siquiera al segundo piso. ¿Estás viendo al Vasco Aguirre a Gilberto Mora como nuestro Lamine Yamal mexicano? ¿Sabes qué? Hay dos cuestiones que se me vienen a la cabeza. La primera, no queda duda de su nivel futbolístico. Es espectacular, es vital, es interesante. Su movimiento en el medio campo. Y la segunda es que quedan vacíos los lugares para un mediocampista con experiencia. Ya no está Héctor Herrera, ya no está en su momento quizá gente protagonista que te generaba un estilo de juego diferente. Hoy en día son las oportunidades y eso lo vio Javier Aguirre. Eso me parece que hay que tener valentía, gallardía de un entrenador que ha tenido trayectoria en el fútbol internacional incluso y pone la fichita en Gilberto Mora. Lo ve y gracias a los moleros, ¿no? A los partidos amistosos que termina llevando y ¿sabes qué? Me gusta aquí tu funcionamiento, pues vente para la selección mayor. No quiero que vayas con el proceso de la sub-20 y me parece que es un proceso maduro que debe de atravesar Gilberto Mora en decidir, bueno, no voy a hacer lo que los demás, de ir por sub-18, sub-20, Sí, sub-23. pero el problema, mayor. Mourinho, es que también le estás dando una navaja a un bebé. ¿A qué voy con esto? Si no le enseñas que la navaja hace daño, el bebé jugando se la va a clavar solito. Entonces, el Vasco Aguirre debe de ser muy inteligente para que un jugador de 16 años Sí. no pierda el piso por estar en la selección mayor. Pero- Y porque va a tener, ojo, 2 partidos previo a Copa Oro. Sí. Y si bien le va, tener la oportunidad en esos 2 partidos de jugar, de intentar por lo menos ser revulsivo en Copa Oro, llenar el ojo y llegar a su primer mundial a los 17 años. Pero digamos, ¿con quién compite Mora, ¿no? Dentro de su posición?
Se podrá dar un tiro con Charlie, se podrá dar un tiro con Edson, que son los consolidados, servir de cambio. Por ahí está Luis Chávez. Entonces creo que puede ser una incorporación importante que se pueda abrir como un extremo. Y ahí sí ya no tienes a los Antuna, ya no tienes quizá a los jugadores que te llegaban constantemente, que tanto decíamos, bueno, es que hay mucha llegada, pero ¿quién termina anotando las dianas dentro de la portería rival? Entonces me parece que es una apuesta interesante. A ver, entiendo tu postura, pero no es cualquier técnico. Si lo hubiera llevado Jaime Lozano, si lo hubiera llevado Coca, otros estrategas, de acuerdo, coincidiría con esa opinión. Pero creo que el Vasco tiene otro chip y que en algo vio y que él con su experiencia puede explotar. Sí, pero es que, perdón, Fer, es que al final no solamente es lo que vaya a ver en selección mexicana. O sea, es lo que vaya a hacer en este proceso de selección, en esta Copa Oro, y que no nada más por eso, en el siguiente Apertura 2025 y Clausura 2026, lo veamos ya solamente como un fantasma. Tiene que ver, es esta cuestión que puede ser un arma de doble filo, ¿no? Que puede ser que de pronto pierda el piso y se vaya por alto y se pierda como lo han hecho los jugadores de sub-17 que llegan a ser campeones, que llegan a finales en partes de mundiales, o que no, que los centren completamente. ¿Por qué? Porque no es el primer jugador, el primer seleccionado, el primer atleta que debuta a tan temprana edad en una selección, incluso a nivel profesional, porque ya lo ha hecho en la Liga MX y, como lo decían, en los amistosos ha sido convocado. Me parece que no es el primero. Hay ejemplos dentro del baloncesto, hay ejemplos en otros lados donde podrían llenarlo. El problema es que también, y eso es un tema más, no quisiera decir de cultura, pero es un tema del mexicano. El mexicano, uno, se pone el pie entre mexicanos, eso lo sabemos perfectamente. Dos, el mexicano cuando algo sale bien y lo empiezan a aplaudir, pierden el piso. Tristemente esa es la realidad, y tristemente es a lo que Gilberto va a estar pues, en los reflectores. Este ejemplo lo he dicho en muchas ocasiones. La Chofis López, la Chofis, en debut marcó gol con Guadalajara. ¿Y qué hacían los medios? De inmediato buscar a la Chofis López. ¿Qué dijo Matías Almeida? A él no me lo van a envenenar con todo esto. Todos quieren hablar con él, la Chofis no va a salir a hablar. ¿Por qué? Porque hay que cuidarlo. Y el único que lo cuidó fue Matías Almeida. Se fue Matías Almeida, ¿y dónde está la Chofis? De vacaciones. En un podcast diciendo que no, si los busca esta empresa de representación no lo hagan porque nada más roba. No, o sea, la Chofis López se perdió. Todavía Guillermo Almada trató de recuperarlo, medio lo hizo, 2 partidos. Pero aquí también está esta cuestión, ¿qué tan capacitada está la selección nacional mexicana para tener a un joven de 16 años? Porque no lo puedes tratar igual a como tratas a las figuras que ya están en selección, que están en otros equipos. No lo vas a tratar igual a como vas a tratar a Santi Jiménez o el caso de Memo Ochoa. No hablando de nivel futbolístico, sino a nivel ya personal, de lo que pueda hacer este jugador fuera dentro del terreno de juego. No puedes hablarle de la misma manera. ¿Por qué? Porque él es más chico, tiene 16 años, tienes que controlarlo, tienes que centrarlo. Él todavía está en temas de formación, entonces ahí tendría que estar esto. ¿Qué sabemos? Es México, el proceso es complicado, estas cuestiones, el seguimiento, bla, bla, bla. Es difícil, pero ahí está un reto para Vasco Aguirre y sobre todo lo que él pueda dejar en esa selección. O sea, al final tampoco es que por ser el bebé de la selección me lo vayan a tratar mal. O sea, tiene que agarrar esta experiencia y tiene que agarrar mano dura. ¿Quién es su agente? ¿Cómo? Santi Jiménez, su agente, es uno, sí, es uno claro. bravo. No, y hace ratito Raúl Jiménez en redes sociales publica el gran Big Three, con el machín, con Raúl y con Santi Jiménez. O sea, entonces, tampoco lo vas a tratar como un bebé tal cual, pero, o sea, es la joven figura que tienes que ir siguiendo, o sea, no es lo mismo. Y alguien que podría ser capaz de hacerle la novatada en selección mayor es el Piojo Alvarado. Y habló justamente en zona mixta, previo a lo que serán los partidos amistosos y la Copa Oro. De hacer lo que uno sabe, más que mostrarle al entrenador, también mostrarte a ti que puedes estar en la selección, que puedes pelear por un lugar. Seguramente el que le toque ir a la Copa Oro lo va a hacer muy bien. Estar acá es una oportunidad muy grande, que sé que muchos jugadores les gustaría estar acá. Sí existió esa posibilidad, Chivas habló conmigo, pero creo que mi prioridad en este momento es la selección. Voy a poner la selección por delante de todo y obviamente que viene el Mundial y quiero seguir peleando por un lugar, que agradezco a Pachuca por tomarme o quererme tomar en cuenta, pero creo que en este momento la selección ahorita es mucho más importante. Y ahí está lo del el Piojo con selección y con el Guadalajara. 5 goles en selección, 53 del lado de las Chivas, en asistencias obviamente más del Guadalajara. El Piojo Alvarado, que muchas veces se ha convertido tal vez en ese jugador que podría explotar más, que podría dar más, así como llega del Guadalajara, pero que en selección mexicana, como él y muchos otros, Fabiño,
no les pesa la camiseta, Sí, de acuerdo. Y que ha tenido sus oportunidades, ha sido un futbolista interesante el Piojo Alvarado. Me parece que vive uno de los mejores, o es uno de los mejores en Chivas. Lo ha demostrado y al final pues tiene que ser contundente, tiene que ser atractivo, tiene que mostrar esa experiencia que lo ha catapultado. Y esperemos si llega al Mundial, ¿no? Porque es uno de los que se atreve, es uno de los que hace cosas diferentes y la Chivas no lo quiere soltar. Su eslabón. Entonces me parece que le va a pesar un poquito. Siento que con esta competencia interna va a ser algo interesante con Javier Aguirre, pero puede llegar, tiene talento. Algo que queda claro, Fer, es que al final el Vasco Aguirre parece que sí está dando este grado de, ¿cómo decirlo?, de justicia. De los que mejor están en sus clubes, incluso el mismo Jorge Sánchez, que ha mejorado muchísimo con Cruz Azul, que antes yo lo decía, ¿cómo Jorge Sánchez sigue estando en selección? Simple y sencillamente porque no había laterales. Pero ahora con Cruz Azul lo está haciendo bastante bien. El Piojo se está ganando su lugar con base a lucha con Chivas. Y creo que el Vasco Aguirre ahora sí tiene con qué decir, lo llamé por esto y no solamente porque lo necesito. Y eso que Chivas no está en su mejor momento, pero si tienes a un jugador que está hasta cierto punto haciendo bien su trabajo, que está resaltando a nivel club, creo que es lo esencial para la selección, ¿no? Llamas a los que están en su mejor nivel, los que están en su mejor forma, llamándolo en tema futbolístico, no únicamente con esta base que dicen, ¿no? Que estuvo alrededor de los medios de, ahí tiene su base de europeos, ¿no? O sea, también hay jugadores que están en la Liga MX que están resaltando, y hablamos del tema de los lesionados, y hablamos del tema de MLS, pero sí él está haciendo un buen trabajo y sobre todo a lo largo de la historia y la trayectoria que ha tenido en selección ha representado y ha trabajado bien. ¿Por qué no darle ese seguimiento, sobre todo cuando sigue haciendo algo bien en un equipo que no está tan bien? Pero es que aparte lo criticamos en el proceso del Tata Martino. No llevó a Santi Jiménez en el mejor momento de Santi Jiménez. Sí, bueno. Aquí está llevando al Vasco Aguirre a los que están en su mejor momento. O sea, si vemos la lista de selección mexicana, creo que, quitando a Memo Ochoa, está llevando lo que realmente es el material de selección. Lo que se ha trabajado completamente, tú lo mencionaste con el Piojo Alvarado en Chivas, ha picado piedra, ha sido intenso y le ha dado los resultados y los frutos para ser convocado, ¿no? Por ahí podemos meter a alguien más de Chivas, pero ¿quién más? Quizá Camberos, que se fue a Están en el Sub-20, de los destacados también ganándose su lugar. Pero sí siento que muchas veces él ha mencionado, a mí me pueden decir que no soy justo o soy injusto cuando convoca a los 26 seleccionados, los 32, etcétera, para hacer una lista final. Me parece que lo ha hecho de buena manera. Me parece que aquí es una selección que compite, que cada uno de los jugadores se ha ganado un lugar. Si hablas de los de Cruz Azul, tienen por qué, ¿no? Un fundamento, ser campeones, vienen bien con Vicente Sánchez, los que han trabajado con Chivas, ahí están los de América, que poco a poco han sido 4 finales y han tenido un plantel distinto, han trabajado los mismos y se han mantenido. Entonces, pocos son los que quizá hacen cosas diferentes, comiendo aparte lo de Raúl Jiménez y lo de Santi, ¿no? Que han trabajado también en sus clubes por aparte. Sí, y es que al final todo esto recae en la selección que el Vasco Aguirre tendrá para el Mundial. Y estos son los que peligran para el 2026. Padilla, lo de Padilla de Pumas, Se vieron a perder, ¿no? A ver, lo del Memote, creo que eso lo sabíamos todos a la perfección. El Memote es el rompas en caso de emergencia, el rompas en caso de que alguien se haya lesionado. Ahí están los del América. Creo que son jugadores que cada vez empiezan a ver el Mundial 2026 más lejos o esperando turno de que alguno no se vaya a caer de los que están en la selección. Más lejos, ¿no? Sí, eso sí. Se lo ven como si fuera una montaña muy, muy alta. Creo que también el caso de Kevin Álvarez, ¿no? Kevin había llegado en un gran momento, hablaban muchísimo, no digo ahorita, en un momento se habló muchísimo. ¿Sabes dónde de lo se que echó a podía perder hacer. Kevin? En lo de Boanga. Como se dejó caer contra el de Bueno, LFC. en eso y cuando sacaban sus Ay. cosas, sí, por eso, bueno, es tema exactamente, ¿no? Pero al final siento que se perdió bastante lo que podía hacer. Ya veremos qué es lo que pasa. Ustedes opinen quién de esos dos se baja del Mundial. El Chucky Lozano, Henry Martín, baja de la selección por lesión. Se acaban las aspiraciones al 2026.